Conversaciones Vitales con Jorge Palpatián. Un encuentro para inspirarte a cuidar tu cuerpo y tu mente, con consejos simples, información clara y herramientas para una mejor calidad de vida. Conversaciones Vitales. Saludos amigos y bienvenidos todos a un nuevo espacio de Conversaciones Vitales. Un espacio semanal que transmitimos por Radio El Libertador y también usted puede escucharnos a través de nuestro canal de YouTube. Tenemos una serie de programas siempre invitando a profesionales de diversas ramas del saber. Y hoy tenemos un gran privilegio. Tenemos la presencia del doctor Diego Velasco. ¿Cómo estás, Diego? Muy bien, Jorge. Aquí encantado de estar en esta conversación contigo, siempre tan interesante siempre. Bueno, muchas gracias por estar y es un privilegio poder tenerte en esta hora. Para los que aún no te conocen, Diego Velasco es doctor, graduado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, abogado, profesor de Filosofía del Derecho. También es autor de numerosas publicaciones y entre ellas nos vamos a detener en esta hora en una: Eutanasia y dignidad. Él ha escrito este tema en diversas revistas especializadas, nacionales y extranjeras, pero Diego, queremos hacerte una pregunta. Una pregunta que ha rondado en estos últimos tiempos, por lo menos aquí en el Uruguay, invocando a algunos diciendo, en relación a la eutanasia, por ejemplo, que hay una dignidad inherente en el ser humano que impide tomar esta actitud humana frente a otros. Sin embargo, hay otros que defienden estar en contra de esta conducta y lo hacen por la misma invocación, por el tema de la dignidad. Queremos preguntarte, ¿qué es la dignidad? ¿Cómo podemos empezar a desglosar esta temática tan interesante de la vida humana que es inherente a nosotros y que sabemos muy bien de que es tu especialidad? Buenísima la pregunta, Jorge, porque es uno de los temas que estoy estudiando hace más años. Yo soy profesor de Filosofía del Derecho y cuando se estudia qué es el derecho, el tema de la dignidad humana es considerado el fundamento del derecho. Es decir, que es el motivo por el cual hay derechos. Y también he estudiado mucho para diferenciar el derecho y de la ética y ver sus relaciones, cuál es el fundamento de la ética. Y tanto en el fundamento del derecho como en el fundamento de la ética está la dignidad. Es decir, dependiendo de que se acepte que hay ciertos seres que son los seres humanos que son dignos, puede haber derecho y puede haber ética. Si no se acepta que todos los seres humanos son dignos, no hay ni ética ni derecho. Por eso es un tema tan importante. Entonces, tratando de estudiar qué significa dignidad, lo que he descubierto, que se ha escrito hace mucho tiempo sobre este tema, es que hay dos sentidos que se confunden aquí, que están relacionados, pero que se confunden y se usa uno de esos sentidos para defender la eutanasia y defender el aborto también, y otro sentido que es el que se utiliza para ir en contra de la eutanasia y en contra del aborto, lo cual es un tema muy, muy loco. ¿Cómo puede ser eso? Entonces, ¿qué es digno? ¿Qué quiere decir digno? Digno es lo que es lo más valioso y que por ser lo más valioso en un determinado orden debe ser valorado. Esos dos elementos están siempre en el concepto de dignidad. Algo que es lo más valioso y que por ser lo más valioso debe ser valorado. Entonces, ¿quién es en este ámbito, qué es quién es el ser digno? Los seres humanos. Siempre se ha entendido que
ser humano o ser persona implica que ese ser humano concreto es digno. Y eso significa que... Sí, o sea que tú estás diciendo que hay una dignidad inherente a la persona humana, que es independiente de la condición del mismo. Efectivamente, ese es el primer concepto de dignidad, del que derivan los demás conceptos. Por eso es importante entender este en primer lugar. Si alguien es un ser humano, es el ser más valioso de todo el mundo. No hay un ser más valioso que un ser humano. Y cada ser humano tiene ese mismo valor por ser humano. Después tiene otros valores que por ser un buen profesional, por ser un buen padre, por actuar bien en última instancia. Pero además de ese valor que uno puede tener, que es relativo porque depende de sus acciones, de cómo actúe, en qué situación esté, en cambio el valor que tiene por ser humano, ese no cambia porque lo tiene mientras sea ser humano. Ahora, entonces, ese es el valor de dignidad, que es el que hace que sea lo más valioso. Porque uno por portarse bien no es lo más valioso, se acerca un poco más a un máximo valor, pero no es lo más valioso. Lo más valioso siempre podrá ser después, porque podés actuar mejor todavía. Y nunca sos lo menos valioso tampoco por tus acciones, porque bueno, podés merecer ir a la cárcel, pero... Entonces, el primer punto importante es entender eso, que lo más valioso es el ser humano, y es lo más valioso por ser humano. Después vamos a entrar al tema de por qué por ser humano es lo más valioso, pero esta idea de que el ser humano es lo más valioso es algo que es conocido desde muchos siglos atrás, más de 50 siglos atrás por lo menos, y siempre los seres humanos se han dado cuenta de esto. Se han dado cuenta de que son muy valiosos por ser seres humanos, y los otros seres humanos son también, como también son seres humanos, son muy valiosos, y que por eso se los debe valorar. Ahora, ¿Qué quiere decir? Sí, te pregunto, ahora desde el punto de vista jurídico, que es tu especialidad también, ¿todas las legislaciones entienden esto en la práctica? Porque me da la impresión de que no todos, en todas partes pensamos de que el ser humano tiene el mismo valor. Vamos a pensar, como tú muy bien dijiste, por ejemplo, el aborto, la eutanasia. Es decir, un ser humano es digno desde el momento de la concepción, es digno hasta el último respirar. Sin embargo, da la impresión de que la calificación o la clasificación de dignidad va en aumento o en descenso de acuerdo a ciertas pautas que los seres humanos tenemos, y que eso se cristaliza en legislaciones y en actitudes jurídicas. Te pregunto. Sí, es que el gran problema que ha habido es que esta dignidad fue considerada en general por todas las sociedades como algo indiscutible. No había mucha discusión. Lo que empezó a haber en una época de la historia bastante lejana es que se consideraban que algunos seres humanos no eran dignos, que si eran esclavos, por ejemplo, no tenían el mismo valor que otros seres humanos. Eso en realidad hay desde con la civilización judeo-cristiana, es decir, ya entre los judíos, en el primer libro de la Biblia de los judíos, se dice que Dios crea al ser humano y lo creó a su imagen y semejanza, y por eso es todo ser humano, varón y mujer, son lo más valioso porque son queridos directamente por Dios. Eso el cristianismo después en el siglo I, con la venida de Cristo, pasa a tener un valor muy superior todavía, porque Dios mismo se quiere hacer hombre para salvar a los hombres, y entonces
eso lleva a una idea de dignidad del ser humano muy superior, en el sentido del fundamento de por qué son dignos los seres humanos. Pero al margen de esto, cuando ha habido derecho, es decir, cuando ha habido reglas jurídicas, siempre quienes estaban en esas condiciones de tener reglas de derecho, si tenían derecho, era porque eran personas y porque eran dignos. ¿Se entiende? Es decir, el problema es que se consideraba que, y sigue siendo así, que todas las cosas que se regulan por el derecho o son personas o son cosas. Si son personas, tienen derechos. Si son cosas, son objeto de derecho. Sí, si yo soy persona, tengo derechos. Si esto es una cosa, es un celular, no tiene derechos, sino que es un objeto de mi derecho. Yo tengo derecho de propiedad sobre esta cosa. Entonces, los derechos siempre funcionan así. No hay ningún régimen jurídico que no distinga entre personas y cosas. Las personas son las que tienen derechos porque son lo más valioso y por eso se los debe valorar. Y si se los debe valorar, y acá viene una aclaración que es importantísima, ¿qué es valorar? Valorar es querer que algo sea, querer su ser y querer su desarrollo. Si se trata de un ser vivo, ¿no? Si yo valoro mucho a un perro, mi perrito, yo quiero que sea ese perro, quiero su ser, pero además quiero que se desarrolle, entonces quiero que se alimente, que crezca. Bueno, si ese ser al que yo valoro es digno, merece que yo lo valore. Él tiene derecho a que yo lo valore y por lo tanto tiene derecho a que yo quiera que sea y tiene derecho a que yo quiera que se desarrolle. Entonces su desarrollo y su ser es derecho de él. ¿Se entiende? Si vos sos lo más digno, yo quiero que vos seas y quiero que te desarrolles. Entonces, ¿vos a qué vas a tener derecho? Vas a tener derecho a que yo quiera, con mis acciones externas, porque el derecho no juega en el ámbito de lo interno. Si yo no te valoro a vos, al derecho no le va a importar, a la ética sí, pero al derecho lo que le va a importar es que yo demuestre con actos externos que quiero que seas y que quiero que te desarrolles. Es decir, si yo hago algo que te quita algo de tu ser, por ejemplo, te quito 2 brazos, estoy yendo contra lo que son tus derechos. A vos te corresponde por tu ser tu integridad física. Y si yo te mato, ni qué decir. Entonces, de la dignidad lo primero que surge es el deber de los demás. El deber, si vos sos digno, yo tengo el deber de valorar, de querer que vos seas, y por lo tanto, ese es un deber ético. Y un deber jurídico de no hacer nada que implique que vos no seas, que no seas lo que sos. Es decir, yo no puedo hacer nada que implique quitarte un brazo, quitarte una oreja, que yo no puedo hacer nada que implique matarte. El primer deber jurídico es no dañar. ¿Sí? Diego, no dañar. Ese sería el fundamento de la dignidad, es decir, Ese es el fundamento de por qué la dignidad es fundamento del derecho. Es decir, si sos digno, los demás deben valorarte, y si deben valorarte, no deben hacer acciones que vayan contra tu desarrollo y contra tu ser. Ahora yo te pregunto, Diego, sí. Uno escuchándote, evidentemente que tú has citado incluso algún texto del libro de la Biblia, y algún oyente o alguien que nos está en este momento mirando por el canal de YouTube puede señalarnos y decir, bueno, pero da la impresión de que este es un concepto religioso, entonces, más que ético o jurídico. El concepto de dignidad, el concepto que somos imagen de Dios. ¿Qué pensás? ¿Es exclusivamente religioso? ¿Es un tema religioso? ¿O escapa esto y va mucho más allá
de lo que significa entonces esa ligación que uno puede tener con Dios. Sí, hay distintos niveles aquí. Hay un primer nivel que es el nivel de el derecho, que es qué deber yo tengo de hacer o no hacer respecto a las demás personas. Yo tengo el deber de hacer lo que es consecuencia de valorar, pero yo no tengo el deber de valorar desde el punto de vista jurídico. Que esto parece medio raro, pero yo no tengo el deber de valorarte desde el punto de vista jurídico. Si yo no te valoro, pero en mis actos externos actúo como si te valorara, porque no te mato, no te robo, no te miento, no hago nada que vaya contra aquello a lo que vos tenés derecho, el derecho no me puede decir nada. No me puede mandar a mí, valoralo a Jorge, porque es ser humano, es digno, es lo más valioso. No me puede mandar valorarte. Me puede mandar que manifieste que te valoro. ¿Se entiende? Es decir, yo por ahí no te mato simplemente porque tengo miedo de que me meten en la cárcel. Nadie me puede decir, no, vos tendrías que no haberlo matado porque lo valorás mucho a Jorge. Como no lo valorás, te metemos en la cárcel igual. ¿Se entiende? Claro. Entonces, el plano del derecho es el de las acciones que afectan. Claro, no influyen las motivaciones, ¿no? No influyen las motivaciones. No le importa la motivación al derecho, claro. Le importa que las personas sean inocuas. No le importa que sean justas propiamente, subjetivamente justas, sino objetivamente justas. Es decir, que hagan acciones que corresponden al derecho del otro. En cambio, a la ética le importa que vos te desarrolles vos, que yo me desarrolle. Si yo simplemente no te mato porque tengo miedo de que me metan en la cárcel, yo no soy un buen tipo y no soy feliz. Soy un tipo que anda con miedo a que me metan en la cárcel, pero no me desarrollo como ser humano, no logro mi felicidad, que es lo que busca la ética. Entonces, la ética me va a mandar, mirá, valorarlo a Jorge, porque es digno, es lo más valioso, entonces tenés que querer que sea y que se desarrolle. Entonces, yo al no matarte lo hago porque realmente quiero tu desarrollo y quiero tu existencia, y digo, qué grande que exista Jorge. Es un ser único, como cada ser humano. Entonces, me llena mucho más a mí eso que simplemente no matarte por no ir a la cárcel. Y si yo voy al fundamento de por qué debo valorar a todos los seres humanos, yo puedo encontrar un fundamento racional que descubro con mi inteligencia o que descubro con mi sentido común, sin ir tampoco a una causa de por qué, sino que a mí me parece que todos los seres humanos son dignos, porque yo valgo y ellos valen, listo. Sentido común, y me alcanza eso para vivir esa ética del sentido común, sin profundizar mucho en una ética filosófica. O puedo profundizar más, esa ética del sentido común, por ejemplo, a mí me llamó la atención estudiando la Declaración Universal de Derechos Humanos, en donde este tema de la dignidad se señaló expresamente, que el fundamento del derecho, de la paz, de la justicia, era la dignidad de todos los seres humanos, que se reconozca esa dignidad. Entonces, digo, pero acá la Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial entre todas las potencias extranjeras, vencedoras, ahí estaba la URSS, estaba China, estaba, bueno, Estados Unidos, los países occidentales que tenían esa visión más cristiana de la igual dignidad de los seres humanos por ser imagen y criatura de Dios. Y todos estuvieron de acuerdo en que este era el fundamento. El fundamento de por qué había derechos humanos, por qué todos los seres humanos tenían derechos, era porque todos eran lo más valiosos, porque todos eran dignos. Fíjate cómo dice el preámbulo de la Declaración de Derechos Humanos de 1948. Dice, considerando que la libertad
la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca. Dignidad intrínseca es dignidad inherente, propia de todos los seres humanos. Dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana. Esa es la primera afirmación que hacen en el primer considerando. Y después, el segundo considerando es el motivo por el cual estaban reunidos. Estaban reunidos para hacer una Declaración Universal de Derechos Humanos por los crímenes horrendos de todo el régimen nazi, sobre todo, que se habían descubierto cuando entraron a los campos de concentración, cuando empezaron a investigar qué estudios se habían hecho con los seres humanos, cómo habían experimentado con ellos. Dice, considerando que el desconocimiento y el menosprecio de los derechos humanos han originado actos de barbarie ultrajantes para la conciencia de la humanidad. Eso es lo que estaban diciendo ellos. A ver, si no reconocemos que todos son iguales en dignidad y tienen los mismos derechos humanos, vamos a llegar a volver a estas aberraciones que nos avergüenzan, que avergüenzan a toda la humanidad. Y después de decir todo eso, dicen, artículo primero, todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Esto lo estaban diciendo ya ateos, como era el representante de la Unión Soviética, Pavlov. Se propuso por parte del representante de Holanda, curiosamente, se propuso que se dijera que todos los seres humanos eran iguales en dignidad porque estaban creados a imagen y semejanza de Dios. Y Pavlov dijo, no, pará, ¿cómo vas a decir eso si yo no creo que exista Dios? Y entonces otro dijo, bueno, para vos no significa nada, pero para otros que sí creen que existe Dios puede significar un fundamento adicional de por qué somos igualmente dignos. Y entonces la representante de Polonia, que también era comunista atea, dijo, no, habíamos quedado en que en esta declaración no íbamos a utilizar ninguna palabra en la que no estuviéramos de acuerdo en su significado. Si para vos Dios significa un ser que existe y que es el ser humano, ¿qué es el ser humano? Está dotado de conciencia, de razón, bueno, pero en realidad, dice el chino, nosotros tenemos en la filosofía de Confucio, tenemos una palabra que ustedes no tienen en Occidente. Ustedes hablan de que todos los seres humanos tienen libertad e inteligencia. Nosotros estamos de acuerdo también, esas son dos facultades, dos capacidades del ser humano. Pero además, los seres humanos tienen otra capacidad, según Confucio, que es el Ren. El Ren es la capacidad que tiene el ser humano de descubrir que el otro ser humano es un otro igual a mí. Otro igual a mí, tan valioso como yo. Es decir que los chinos incluso tienen la idea esa de la igual dignidad como una capacidad del ser humano de darse cuenta de la igual dignidad naturalmente. Diego, sí, te quiero llevar, el tiempo pasa, estamos hablando con el doctor Diego Velasco, profesor de Filosofía del Derecho, experto en estos temas, y escribió un libro, Eutanasia y Dignidad. Y yo te pregunto, Diego, ¿qué pasa cuando una persona no se valora a sí misma y quiere suicidarse o quiere pretender un suicidio asistido? ¿Cómo actuamos en esas circunstancias? ¿Qué es lo ético? ¿Qué es lo moral? ¿Qué es lo que debería entonces actuar el ser humano frente a estas situaciones? ¿Pensás que tiene derecho a realizar un acto del cual aparentemente es dueño de su propia vida? Sí, ahí vamos, todas las preguntas anteriores quedaron sin contestar ahora, pero porque nos fuimos haciendo un poquito y terminamos y pasamos a la siguiente. Pero volviendo a las dos preguntas anteriores para responder a esta. El concepto de dignidad, decíamos que el primer sentido es este.
digno es todo ser humano por ser ser humano, y ya vemos que esto es reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Segunda acepción o segundo sentido del término digno. Las acciones de los seres humanos pueden ser dignas o indignas. Son dignas cuando las acciones reconocen la dignidad de la persona. Son indignas cuando no reconocen la dignidad de la persona. Si yo te mato a vos, vos sos digno. Y yo también soy digno porque soy humano, pero mi acción es indigna porque no reconoce tu dignidad. Aunque quiera matarme. Y si vos te querés matar, estás haciendo una acción indigna porque no estás reconociendo tu dignidad. Es decir, objetivamente esa acción es indigna porque es una acción que no reconoce pero el que facilita, y entonces el que facilita la muerte de esa persona que quiere matarse, y que hoy en algunas legislaciones está probado esa situación. Sí, ¿Cómo está lo haciendo una interpretas? acción indigna. También. Sí, y sí, si la persona es digna, y lo que surge de la dignidad es que el deber de valorarte y de valorar a quienes tienen dignidad, si yo no me valoro, estoy incumpliendo un deber que surge de mi dignidad. Si yo no valoro a otro, estoy incumpliendo un deber que surge de su dignidad. Uh-huh. Que yo me mate a mí mismo es una acción que implica que no valoro mi dignidad, pero eso lo exige la ética. La ética exige valorar la propia dignidad y la dignidad de los demás. Claro. El derecho exige valorar la dignidad de los demás. Uh-huh. Uh-huh. Perfecto. Con las acciones externas. Uh-huh. Así que de lo que estamos seguros es que viola el derecho quien no reconoce la dignidad del otro. Que yo no reconozca mi dignidad, no estoy violando el derecho, porque para que haya un derecho tiene que haber un deber correspondiente de otro. El que viola el derecho es el otro que no reconoce el derecho de uno. Pero entonces, volviendo a por qué se da la confusión, porque las acciones indignas a su vez generan situaciones indignas o efectos indignos. Una persona que está viviendo en la pobreza, en una casa que no es adecuada para que la persona se desarrolle, está en una situación indigna porque si esa casa el que esté en esa casa es fruto de una acción humana, ya sea una acción o una omisión libre, es que las personas que hicieron que esa persona viva en esa casa hicieron una acción indigna, generaron una situación indigna. Si yo hago que vos sufras, no quiero que te desarrolles. Estoy haciendo una acción indigna que genera una situación indigna que es tu sufrimiento. Uh-huh. Entonces, las situaciones indignas son aquellas situaciones generadas por acciones indignas. Uh-huh. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se utiliza el tema de la dignidad a favor de la eutanasia? Se dice, esta persona está sufriendo, está en una situación indigna. Más vale que salga de esa situación indigna, y estamos de acuerdo, que salga de esa situación indigna si realmente es indigna. Si realmente fue una situación provocada por acciones libres u omisiones libres, hay que salir de esa situación. Si vos estás sufriendo porque no te dieron el alivio que te tendrían que dar, no te dieron la compañía que te tenían que dar, la situación de sufrimiento tuyo es una situación indigna, generada por acciones indignas. Uh-huh. Y es indigna la situación porque vos sos digno, precisamente. Uh-huh. Y entonces, lo que hay que hacer es salir de esa situación. Lo que hay que hacer con una persona que está sufriendo es aliviarla. Esa es la acción digna. Y hoy, afortunadamente, tenemos justamente los cuidados paliativos, que es efectivamente la respuesta médica al problema en las etapas finales de la vida humana. Diego, mira, el tiempo se nos ha ido volando en esta hora.
Sabemos que sos un experto en estos temas, que podríamos hablar horas y horas contigo. No va a ser, es la primera oportunidad que estás con nosotros, pero seguramente no va a ser la última. Queremos seguirte invitando, así que queremos agradecerte. Y a todos nuestros oyentes les invitamos para que puedan contactarse con nosotros. Estamos en el programa Conversaciones Vitales. Esto se transmite por Radio El Libertador todos los jueves y se repite los días domingo por la tarde, así también en nuestro canal de YouTube. Le animamos para que se suscriba y nos encontraremos nuevamente en nuestro próximo programa de Conversaciones Vitales. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.